Bueno, vamos a dar inicio. Nuevamente, muy buenos días a todos. Pues para los que se acaban de conectar. Bueno, primero que todo, muchas gracias por asistir a este nuevo espacio que estamos brindando para las capacitaciones de nómina electrónica. En este caso, para el modelo de transcripción directa, modelo archivo plano. Entonces, el objetivo de esta sesión es poder entregarles todas las herramientas para que puedan construir su archivo plano de la nómina en base a la información de cada uno de sus trabajadores. Entonces, la idea es que podamos aquí aclarar todas las dudas y vamos a ir mirando pues todo el proceso que ustedes deben realizar para lograr esa implementación y esa primera emisión y de ahí en adelante pues todas sus nóminas mes a mes. Entonces para comenzar, bueno, vamos a mirar aquí los puntos que vamos a trabajar. Entonces, en primera parte vamos a unos comunicados, documentos que se han venido compartiendo con ustedes. Les voy a explicar cada una de las cosas que vamos a tener ahí. Después vamos a hacer la explicación de la estructura del archivo plano. Luego vamos a hacer un ejemplo, o sea, vamos a crear una nómina y después vamos a entrar a la plataforma de Documenteme. Les voy a explicar cada uno de los módulos o bueno, de las opciones que tienen allí en plataforma. Y por último vamos a dejar la sección de preguntas para aclarar todo lo que haya surgido durante la sesión. Entonces, importante pues para tener en cuenta, vamos a mantener los micrófonos apagados y todas las preguntas las reservamos para el final. Entonces, vamos a iniciar con el correo. Entonces, les voy a proyectar por acá. Este correo es un correo de inicio que les ha venido llegando a través de novedades tecnológicas. Este es uno de los correos que les ha venido llegando. Han habido otros donde se les da algunas instrucciones para la salida en vivo, pero pues acá les voy a explicar cada punto y eso que está en esos otros correos, pues también se los voy a ir mencionando. Entonces, lo primero que tenemos acá son 7 puntos para tener en cuenta para realizar pues todo nuestro proceso. Entonces, en primer lugar, aquí vemos el calendario con las fechas de implementación. Entonces, súper importante que podamos revisar esas fechas de acuerdo a la cantidad de los empleados y identifiquemos en qué días en los 10 primeros días de cada mes debemos enviar nuestra nómina. En este caso, entonces, por ejemplo, si nuestra empresa está dentro de los 11 a 100 trabajadores, entraríamos en el grupo 3. Entonces, el grupo 3 le corresponde emitir la nómina de noviembre entre el 1 y el 10 de diciembre del presente año. Si tenemos entre 1 a 10 trabajadores, nos corresponde emitir la nómina de diciembre entre los primeros 10 días de enero. Entonces, importante tener presente estas fechas para que cumplamos con lo que nos está pidiendo la norma. Listo, después de identificar pues ya nuestras fechas, de tener claro cuándo debemos transmitir nuestra primera nómina, entonces vamos a pasar a los puntos para empezar a realizar todo el proceso. Aquí tenemos un link de un instructivo para poder realizar el registro de la DIAN. Esto es lo primero que vamos a hacer, el registro de la DIAN. Entonces, en este instructivo, y para los que no lo tengan, yo voy a irlo dejando por aquí en el chat. Entonces, en este instructivo, lo que vamos a ver es acá el paso a paso de lo que debemos hacer. Debemos ingresar a la página principal de la DIAN, después ingresar por la opción de habilitación, seleccionar otros documentos electrónicos, después nómina electrónica, registrar proveedor tecnológico, en este caso Bit Consulting, y el software sería Documenteme.
para tenerlo en cuenta. Todo esto está en este instructivo. Y al finalizar este proceso en la DIAN, ellos le entregan un código, un Test ID. Ese código es el que nosotros necesitamos para realizar las configuraciones en la plataforma y que ustedes puedan realizar sus pruebas. Entonces, cuando hagan este proceso, y si de pronto ya lo hicieron y no han tenido la oportunidad de compartirnos ese código, entonces aquí en este formulario, también lo voy a dejar por aquí en el chat, es importante que nos puedan compartir ese Test ID, porque como indico, pues ese es el que vamos a configurar para hacer las pruebas. Ese formulario que acabo de copiar ahí en el chat, entonces ahí lo que nos pide es el nombre de la empresa, el NIE y el código. Entonces ahí ustedes van a escribir ese código que nos entrega la DIAN y lo enviamos. ¿Listo? Después de haber hecho este proceso de la habilitación del registro en la DIAN, ya después de eso nos vamos a este siguiente punto, que es ya como tal los documentos y la estructura con la que vamos a empezar a trabajar nuestra nómina. Entonces, igual, para los que no lo tengan, yo voy a ir dejando todos estos links aquí en el chat. Y dentro de este link lo que vamos a encontrar son estos documentos. Entonces, acá tenemos la estructura, un ejemplo del archivo TXT de cómo nos debe quedar final para cargarlo a la plataforma. Entonces, en base a este también se pueden guiar, aquí pues está con las separaciones, ya los campos, todo. Entonces, este es un ejemplo de cómo debemos tener nuestro archivo final. Este también está con el nombre, entonces es importante que ese nombre lo mantengamos de acuerdo a esta estructura. Tenemos por aquí nuestro manual, entonces en este manual vamos a tener las especificaciones, es lo mismo que yo les voy a estar explicando en toda esta capacitación, donde nos indican, bueno, nos describen las ventanas que vamos a ver, nos va a indicar un ejemplo también de la estructura, cómo debemos llamar el archivo. De pronto acá si no entendemos los tipos de si debemos registrar números, letras, entonces aquí también tenemos la descripción de cada uno de esas, bueno, de esas cosas que vamos a tener en nuestro archivo, que igual, como les menciono, yo les voy a estar explicando durante toda la capacitación. Adicional en este manual también tenemos algunas tablas de la DIAN que son muy importantes tener en cuenta los códigos que nos entrega la DIAN, por ejemplo, para el medio de pago, para el tipo de documento de la persona, de pronto si no sabemos el código del municipio, todas estas tablas es súper importante que registremos los códigos tal cual nos indica el anexo técnico. Entonces aquí en este instructivo les relacionamos como las principales y ahí está el link de la resolución para que sí, lo puedan consultar también desde allí. Y por último, en este instructivo nos muestra el proceso del cargue de la información en la plataforma. Entonces está aquí pues de forma gráfica cómo debemos hacer el paso a paso. Entonces es importante que lo puedan revisar, si tienen dudas, igual como les digo, pues lo vamos a estar viendo. Y adicional, entonces tenemos el Excel, que es desde aquí donde vamos a estar trabajando la nómina. Entonces, vamos a empezar con nuestro otro punto de la agenda, que es la explicación del archivo plano. Entonces, este archivo, yo voy a mostrárselos por aquí desde mi equipo, entonces aquí lo tenemos. Este es ese archivo. Y desde aquí, este es el que vamos a tomar como base para poder armar nuestra nómina. Entonces, aquí en la parte de abajo vamos a tener las diferentes pestañas del archivo. En la primera vamos a encontrar un ejemplo.
Este ejemplo, entonces aquí tener en cuenta estas líneas que tenemos aquí en verde son solamente una guía. Aquí nos va indicando el nombre de cada campo para que podamos guiarnos de qué es lo que debemos registrar en cada una de las celdas. Después de este ejemplo tenemos aquí ocurrencias. Entonces, esta va a ser cada una de las líneas de nuestro archivo y siempre se deben colocar en este mismo orden. Estas que tenemos aquí marcadas en verde y con una M, esta M se refiere a mandatorio, es decir, que son líneas obligatorias. Entonces, estas líneas que tenemos aquí marcadas en verde son líneas obligatorias y que todos nuestros trabajadores deben tener. Y en este mismo orden. Estas otras que tenemos por aquí en color naranja y que tienen una O, quiere decir que son opcionales. Entonces, pueden ir como no pueden ir. Y igual, recalco acá, deben ir en este mismo orden como nos muestra esta estructura. Aquí tenemos el nombre de cada una de las líneas, entonces está la línea maestra, el periodo, información general, notas, el empleador, trabajador, y así sucesivamente. Si de pronto debemos liquidar vacaciones, primas, horas extras, comisiones, entonces aquí vamos a identificar qué línea es la que debemos y la que necesitamos incluir en nuestro archivo por cada uno de los empleados. Acá en las ocurrencias, entonces, ¿qué quiere decir esto? En este 1-1 significa el 1 que es obligatorio, ¿sí? Siempre debe ir una línea de maestro y el siguiente número significa la cantidad de líneas que podemos tener en nuestro archivo. Entonces, en este caso, la línea maestra debe ir una, es obligatorio que vaya una y solamente una. No pueden ir 2 ni 3 líneas de maestro por cada empleado. Acá, por ejemplo, 0N. Entonces, el 0 es opcional. Es que puede ir como no puede ir. Y la N es que pueden ir cierta cantidad, o bueno, pueden ir 1, 2, 3, bueno, la cantidad de líneas que necesitemos en nuestro archivo. Por ejemplo, aquí 0,1. Entonces, el 0 es opcional, o sea, puede ir como no puede ir, pero si va, debe ir solo una. En caso de que vaya solamente una línea de transporte, no podemos tener más de una. Aquí 0N, por ejemplo, para las horas extras. Entonces, es opcional que vaya, entonces puede ir como no puede ir, y si va, podemos tener más de una. Podemos tener más de una línea de horas extras. De pronto, si tenemos varios tipos de horas extras para cada empleado, entonces vamos a ir adicionando cada una de esas líneas. ¿Listo? Entonces, cada línea que debamos agregar, vamos a ir mirando cuántas líneas se pueden colocar. Si es solo una, pues tenerlo en cuenta para armar nuestro archivo plano. Después de estas ocurrencias, entonces vamos a tener en el mismo orden aquí abajo, en este mismo orden, entonces periodo, maestro, periodo, información general, en este mismo orden aquí abajo vamos a tener la descripción de lo que debe ir en cada casilla. Y es aquí donde vamos a guiarnos por este ejemplo, digamos, casilla 1 y 2. Entonces aquí vamos a tener el nombre del campo, aquí en mi línea maestro. Entonces, si voy a empezar a armar mi línea maestra, me voy a ir a mi pestañita de maestro y aquí me indica el número de la casilla. Aquí lo vemos en forma vertical, pero en nuestro archivo lo vamos a registrar en forma horizontal. Aquí, entonces, en la casilla 1 siempre debemos registrar el tipo. Entonces, maestro, si tenemos aquí nuestra línea maestro, siempre se debe identificar con MAE. Si tenemos periodo, siempre lo debemos identificar con PEL. Entonces, así lo vamos a visualizar en cada uno de estas pestañas.
Aquí dentro de cada una de estas que nos describe qué es lo que debemos registrar en cada celda, entonces tenemos aquí en la primera el número de la celda. Aquí en nuestro ejemplo lo podemos identificar acá con esta enumeración. Entonces ese corresponde a este número. Tenemos aquí el atributo, entonces el nombre de cada campo. Tipo, documento empleador, documento trabajador, número de nómina. ¿Qué son? Esos nombres son los que vamos a encontrar dentro de esta fila que tenemos en color verde, que como lo mencionaba es una guía del nombre del campo para poderlo identificar desde acá. Después tenemos un ejemplo de lo que debe ir en cada campo. Entonces acá nos podemos guiar de la información que tenemos aquí registrada para poder saber cómo debemos llenar esa casilla. Después tenemos el tipo. Entonces aquí vamos a encontrar tres tipos. A, que se refiere a una casilla alfabética, es decir, únicamente podemos registrar letras. AN, que se refiere a alfanumérico, es decir, podemos registrar números y letras. Y N, que significa numérico, es decir, podemos registrar únicamente números, no podemos registrar en estas casillas ni letras ni combinar, únicamente números. Después tenemos el tamaño de la celda. Entonces, hay unas que tienen limitaciones, por ejemplo, en el tipo. Siempre todos nuestros identificadores de cada celda siempre deben contener 3 letras. No pueden contener más ni pueden contener menos. En el ejemplo tenemos aquí nuestras casillas de identificadores que todas contienen 3 letras. Siempre lo debemos dejar de esa manera. Por aquí tenemos restricción, por ejemplo, en la fecha, que no podemos tener más de 10 caracteres y en otros más de 16.2 caracteres. Después tenemos el campo de que si es requerido o no. Entonces, si esta línea es requerida, si esta también, o si esta no. Entonces, aquí la M significa mandatorio, es decir, que debe ir obligatoriamente. Entonces, por ejemplo, todas estas obligatoriamente debo registrar aquí alguna información. Son obligatorias. Estas que tienen una O son opcionales. Entonces, puede ir el dato como puede ir en blanco. ¿Listo? Es opcional diligenciar esta casilla. Y después, bueno, va a haber otras ocasiones que vamos a encontrar una D, que significa dependiente, es decir, que esa información depende de otra casilla. Pero entonces, aquí vamos a encontrar la descripción y la observación, que la observación es muy importante porque ahí nos dan indicaciones adicionales en caso de que hayan algunas condiciones especiales para cada una de esas casillas. Entonces, descripción, lo que debemos llenar y las observaciones adicionales a esta descripción. Entonces, asimismo, vamos a encontrar la información en cada una de estas pestañas. Aquí, como podemos ver, pues ahí están todas. Y son estas mismas que vamos a encontrar aquí en ocurrencias. En este mismo orden, al lado las vamos a encontrar. Entonces, aquí en mi ejemplo, vamos a tomar sobre esta estructura como base para empezar a hacer nuestro ejemplo de la nómina. Entonces, cuando ya tengamos este archivo, entonces queremos empezar a trabajar en nuestra nómina, pero ¿cómo vamos a hacerlo? O sea, no sé qué va acá, no sé qué va por acá, cómo empiezo, entonces vamos a hacer un ejemplo. En esta estructura que ustedes tienen, vamos a coger y vamos a copiar esta primera pestaña, porque sobre este es en el que vamos a trabajar. Entonces, aquí voy a escribirle, para no confundirnos, entonces, nómina de octubre, por ejemplo. Y sobre esta es con la que vamos a trabajar para que nuestra estructura original no se vaya a dañar. Y sobre esta, entonces, vamos a empezar. Entonces, mi primera línea es la línea maestro.
Entonces, como voy a empezar en mi línea maestro, me voy a ir a esta pestaña de maestro. Y aquí, ¿qué nos indica? En el primer campo, el identificador. Entonces, vemos que aquí el identificador es mal. Aquí mi primera línea ya la trae, entonces eso no lo vamos a modificar. Vamos a mi segunda casilla. Entonces, me devuelvo aquí a maestro y vamos a mirar mi segunda casilla. Aquí me dice que va el documento del empleador, es decir, el NIT. Y debemos colocarlo tal cual como se ve acá, es decir, sin dígito de verificación. Entonces, si yo tengo aquí un ejemplo, entonces vamos a colocar, voy a borrar esto y voy a colocar el NIC de mi empresa. Sigo mi siguiente casilla. En la casilla número 3, me devuelvo aquí a maestro, en mi casilla número 3 dice que va el documento del trabajador. Entonces voy a borrar esto que tengo aquí en mi ejemplo y voy a colocarle el número de mi trabajador. ¿Listo? Después, en la cuarta casilla me dice que debo colocar el número de la nómina. Entonces, aquí en este número de nómina hay dos opciones. La primera es que nosotros controlemos el consecutivo, es decir, que nosotros lo vayamos numerando. Para el primer empleado 1, después el 2, 3, 4, 5, si tenemos varios. Por ejemplo, si tenemos del 1 al 8, 8 empleados. Entonces, yo voy a colocarle aquí el número 1 a mi primer empleado. Para mi siguiente empleado, el número 2 en esta casilla. Y así sucesivamente. Para el siguiente mes, para el mes de noviembre, entonces para este empleado yo ya no le puedo colocar nuevamente 1 porque ese consecutivo yo ya lo utilicé. Entonces vamos a arrancar desde el 9, del 9 al 16. Para el siguiente mes, del 17 al 24 y así. No podemos repetir consecutivos. La otra opción es que este consecutivo lo maneje la plataforma y es lo que nosotros recomendamos. Por eso vamos a encontrar aquí un -1. Este -1 se refiere a que la plataforma va a controlar el consecutivo y todos nuestros empleados los vamos a enviar de esta manera, todos. Y la plataforma es la que le va a asignar el 1, el 2, 3, 4 y así sucesivamente a medida que vayamos cargando nuestros archivos. En este caso, entonces, yo voy a dejarle -1 porque yo quiero que mi plataforma controle el consecutivo. Después de esta casilla 4, la 5. Entonces tenemos el código de la sucursal. Si no sabemos bien, acá en la casilla 5 dice código de la sucursal. Entonces, para todas las empresas, por lo general, es el número 1. Aquí en el ejemplo lo tenemos como 01, pero vamos a dejarlo como 1. ¿Listo? Siempre. Si no sabemos qué número de sucursal es, vamos a dejarlo como 1 y cuando estemos cargando las pruebas, la plataforma nos va a decir si es 01 o si es algún otro número específico. Pero básicamente para todas las empresas vamos a registrar el número 1 acá en esta casilla. Después en la casilla número 6 nos dice que debemos registrar el prefijo del documento. Y en este caso, para todas las empresas está configurado el prefijo NOMI. Entonces lo vamos a dejar tal cual como lo tenemos en el ejemplo. Después tenemos el consecutivo, casilla número 7, consecutivo del documento. Este únicamente debe ser diligenciado si nosotros vamos a controlar la numeración. Si la numeración la va a controlar la plataforma, es decir, de esta manera, esta casilla la vamos a dejar en blanco. Es decir, así tal cual como está en nuestro ejemplo. Y la siguiente es el número de cada nómina, entonces igual. Si la plataforma es la que va a manejar el consecutivo, lo vamos a dejar así con -1. En ese orden de ideas, estas casillas las vamos a dejar como las tenemos, como está en nuestro ejemplo, excepto esta que le vamos a quitar el 0, que es nuestra sucursal. Después tenemos el tipo, entonces casilla número 9, tipo de la operación. Entonces este es un código que está configurado, ya viene predeterminado en la plataforma, que es NM. Para todas las empresas vamos a dejar este campo también igualito. Después en la casilla 10 tenemos, por acá, vamos a ver casilla número 10,
fecha de pago de la nómina. Entonces aquí vamos a registrar la fecha en que yo voy a pagar la nómina. Aquí tener presente que no debemos modificar este formato. Siempre lo debemos diligenciar así. Y aquí en nuestro instructivo, en esta pestaña, en la observación nos indica eso. Debe ir en este mismo formato, año, mes, día. Si de pronto lo digitamos, no lo tomamos desde este formato, de pronto se nos cambió, eso nos va a generar error en la plataforma. Entonces, siempre tener en cuenta que debe ir en este mismo. Entonces, yo le voy a colocar acá la fecha en que pagué la nómina. ¿Listo? Para este ejemplo vamos a dejarlo con la fecha de octubre. Este redondeo se utiliza para cuando manejamos una integración por software, entonces en este caso siempre vamos a dejar esta casilla 11 que es de redondeo en 0, este no lo vamos a mover. Y tenemos aquí la casilla número 12, tenemos el valor total, la suma de los devengados. Entonces, aquí colocamos el valor total de los devengados, en la siguiente casilla valor total de las deducciones y en la casilla 14 el total a pagar. Entonces, aquí, ¿qué sería? La casilla 13 devengados menos deducciones. Ese valor lo vamos a colocar en la casilla 14. Después tenemos en la número 15 que debemos registrar el CUNE, pero este únicamente aplica cuando vamos a realizar notas de ajuste. En este caso, en las notas de ajuste, las notas de ajuste de eliminación, vamos a realizarlas desde plataforma, entonces este campo no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar así como está en nuestro ejemplo. Este formato igual es un formato estándar que ya viene configurado en la plataforma y siempre debemos registrar este mismo código. Lo vamos a dejar así como está nuestro ejemplo. Y el tipo, acá, bueno, vamos a mirar. Si no sabemos qué hay en esa casilla, entonces esa es la casilla 17 y venimos acá y nos dice que debe corresponder al subtipo de la nómina. Pero únicamente si son notas de ajuste. Entonces aquí nos dice subtipo de nómina de ajuste por eliminación o por reemplazo. Nos indica 1 para reemplazo, 2 para eliminación. Entonces, como esta va a ser una nómina normal, la que vamos a cargar mes a mes, aquí no debe ir ningún número porque no es una nota de ajuste. ¿Listo? Entonces vamos a basarnos en estos ejemplos para diligenciar nuestra nómina. Después, entonces vemos aquí la siguiente fila. Entonces no sabemos qué va a ir. Vamos a ir a nuestro siguiente, acá nuestra siguiente pestaña de periodo y aquí nos va a ir indicando qué debemos colocar. El tipo, entonces siempre como lo vemos aquí en nuestro ejemplo, para periodo debemos colocar PER. Entonces aquí lo colocamos. Y aquí en estas siguientes coincide en que siempre vamos a registrar los mismos datos en todas las filas, que es número de NID, número de documento del trabajador y número de nómina. En todas vamos a encontrar la misma información, o sea, nos pide la misma información. Entonces, esta que yo ya diligencié aquí arriba, yo la voy a tomar y me la voy a llevar aquí para mis otras casillas, porque nos pide exactamente la misma información. Si no estamos seguros, si de pronto tenemos duda, pues podemos ir a mirar cada una de las líneas de aquí de nuestras pestañas y nos vamos a dar cuenta que estas primeras 4 casillas nos va a pedir siempre la misma información en todas. Listo, entonces teniendo en cuenta esto, entonces ya tenemos en todas nuestras filas esta primera información. Y vamos a ir mirando aquí lo que continúa. Entonces, aquí no sé de qué es esta fecha, no sé qué es esta, aquí hay varias fechas, entonces no sé qué va ahí. Entonces vamos a ir a mirar. Esta corresponde a la casilla número 5 de mi fila de periodo. Entonces vamos a ir a la pestaña de periodo
a la casilla número 5, que es la que necesitamos buscar. Y aquí nos dice que debemos diligenciar la fecha de ingreso del trabajador. Entonces ya sabemos que va la fecha, la fecha de ingreso, aquí colocamos fecha de ingreso del trabajador. Yo voy a hacer aquí una modificación, voy a decirle que entró en el mes de octubre, por ejemplo. Entonces aquí voy a colocarle que entró el 1 de octubre del 2021. Siguiente casilla, fecha de retiro del trabajador. Si el trabajador no se retiró en este mes, pues lo voy a dejar en blanco, esa casilla, porque no se ha retirado. Después, casilla número 7, en mi pestaña de periodo. En la casilla 7 me dice fecha de inicio de pago de nómina. Entonces aquí el rango del mes que vamos a reportar. Igual, siempre teniendo en cuenta que no debemos cambiar el formato. Entonces aquí nuevamente voy a pagar mi nómina de octubre. Entonces del 1 de octubre al 31 de octubre. Modifico mis fechas, listo. Y aquí el periodo, los días trabajados, en este caso 30. Aquí no podemos superar 30 días. Pueden ser menos, pero máximo hasta 30. Si de pronto por algún error nos equivocamos y colocamos 35, 40, esto no, o sea, la DIAN nos va a rechazar el documento, porque aquí no pueden ir más de 30. ¿Listo? Entonces así vamos a ir viendo cada una de las filas. Aquí hay algunos datos, por ejemplo, el tipo de la nómina, que es 102. Este siempre lo vamos a dejar igual, no lo vamos a mover. Y aquí, por ejemplo, en la información general, casilla número 5, me voy a ir aquí a mi pestaña de información general, a la casilla número 5. Entonces aquí nos dice, corresponde al código de tipo de nómina, y en las observaciones me dice qué códigos pueden ir ahí. Entonces 102 para nómina individual, es decir, la nómina normal que vamos a transmitir mes a mes, y 103 para nóminas de ajuste. Entonces, como les mencionaba, como las notas de ajuste las vamos a hacer desde plataforma, aquí siempre vamos a dejar el código 102, no vamos a modificarlo. Al igual aquí que el periodo de la nómina que estamos reportando, en este caso el 5 corresponde a una nómina mensual. Eso lo podemos encontrar aquí también en nuestra información general, casilla número 6, aquí están los códigos. Aquí está el 1, 2, 3, 4, 5 para semanal, decenal, pero aquí debemos tener en cuenta que la DIAN en este momento nos está pidiendo que la nómina sea mensual. Así nuestros pagos sean quincenales o sean cada 8 días. Los pagos no interfieren en la información que vamos a transmitir mes a mes. Puede que paguemos quincenal, pero esa información quincenal, bueno, vamos a consolidar las 2 quincenas y aquí lo vamos a reportar mensual. ¿Listo? Por eso aquí siempre también debemos dejar 5. Si pagamos en pesos colombianos, vamos a dejar este mismo campo. Y aquí en la casilla número 8 nos pide que la tasa representativa del mercado. Entonces, como vamos a pagar en pesos colombianos, pues esta casilla es opcional. Mira, aquí vemos que es opcional. Vamos a dejarla en blanco, porque vamos a pagar en pesos colombianos. Si fuéramos a pagar en una moneda diferente a pesos colombianos, debemos colocar la tasa representativa del mercado. Listo. Vamos a ver aquí, empleador. Entonces, ya sabemos que estas primeras casillas en todas son iguales y ya coloqué mi información en todas igual. Entonces vamos a continuar acá. Entonces aquí nos pide el nombre de la empresa. Si es una persona, entonces aquí nos pide primer nombre, segundo nombre, apellidos. Bueno, perdón, aquí el nombre, aquí primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Si no sabemos qué debemos registrar, nos vamos a nuestra pestaña de empleador, que es la siguiente, acá esta, y aquí nos va a describir qué es lo que debemos registrar en cada una.
Entonces aquí nombre de la empresa, en estas casillas vamos a registrar el nombre en cada una. Tenemos aquí el NID, este NID debe corresponder a esta misma casilla que tenemos aquí que nos está pidiendo el documento del empleador. Y en esta siguiente vamos a colocar el NID, el dígito de verificación. Después tenemos el país. Estos, pues si estamos en Colombia, siempre vamos a dejar ese mismo código de departamento y de ciudad. Si no sabemos cuáles son los códigos, vamos a dirigirnos a nuestro manual. Allí va a estar el link del anexo técnico para que puedan consultar los valores, los códigos que la DIAN ha dispuesto para el departamento y la ciudad. Estos corresponden a Bogotá, por ejemplo. Y aquí la dirección del empleado. Entonces, para todos nuestros trabajadores, como esta línea es la del empleador, es la de mi empresa, pues para todos les voy a dejar esta misma línea. Entonces, esto lo voy a diligenciar una vez y esta línea la voy a tomar como base para el resto de mis trabajadores. Tenemos línea de trabajador. Entonces, aquí ya digité mi número de NID, el número del trabajador. Aquí tengo el tipo de trabajador. Entonces, si no sé qué va ahí, entonces mi línea de trabajador, casilla 5. Trabajador, casilla 5. Entonces me dice código de trabajador del Ministerio de Salud. Entonces, de acuerdo a la tabla de los tipos de trabajador, que estos los podemos encontrar en el manual, vamos a colocarlo. Entonces, de acuerdo al ministerio, entonces el 01, aquí corresponde a dependiente. Entonces, si es dependiente, vamos a colocarlo tal cual, 01. No podemos dejarlo como 1 o 001 porque esto nos va a afectar. Debe ser tal cual como lo indica el código de la DIAN. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomarme aquí, voy a cambiarlo por error. Lo cambié, le coloqué 1. Listo, voy a dejarlo así a ver qué pasa. Aquí en el siguiente casilla, el subtipo de trabajador. Entonces, igual, el código tal cual como lo pide la DIAN. En este caso, siempre lo va a pedir como 00, no un solo 0 ni 3 ceros, 00. Estos códigos, vuelvo y menciono, los podemos encontrar en las tablas del anexo técnico y algunas de estas tablas están en el manual que hace un momento les mostré. Allí también lo pueden consultar si tenemos dudas de lo que va en este caso. Después, aquí nos indica casilla 7 del trabajador. Entonces vamos a ir aquí a mi pestaña de trabajador, a la casilla 7 y nos dice que se debe colocar true o false si cumple con alguna de las actividades del decreto 2090 del 2003. Entonces debemos revisar este decreto y si cumple alguna de esas colocamos true y de lo contrario colocamos así tal cual como nos muestra el ejemplo. Después de esto, tipo de trabajador, este también es el código. Estos códigos nos entrega la DIAN. Por ejemplo, bueno, me voy a devolver un momento por aquí al manual para que ustedes puedan visualizar también un poco esas tablas. Entonces, aquí en el manual que estaba proyectando hace un momento, en la parte de las tablas y donde relacionamos el anexo técnico acá en esta parte, la resolución, entonces aquí hay algunas tablas, las básicas, de pronto como las principales. Entonces aquí, por ejemplo, nuestra primera tabla que tenemos acá es ese tipo de documento. Bueno, voy a agrandar un poquito y como para que puedan visualizar mejor. Pero no me lo hagas. Bueno, aquí en esta tablita lo que tenemos son los tipos de documentos. Entonces aquí nos indica que, por ejemplo, 13 corresponde a cédula, el 21 a tarjeta de extranjería, 31 a NID, 41 pasaporte. De pronto, por ejemplo, si manejamos trabajadores con permiso especial de permanencia, entonces vamos a colocar el código 47. Entonces aquí podemos consultar esos códigos.
Y acá, entonces, lo registramos. Si de pronto estoy confundida y ese 13 no sé qué es, entonces, aquí en mi línea de trabajador corresponde a la casilla número 8. Entonces voy aquí a mi trabajador, busco la casilla número 8 y me dice tipo de documento de identificación. Entonces me voy a ir a consultar la tabla. Listo, después de esto, pues número de cédula. Este número de cédula debe coincidir con este mismo número de cédula que yo estoy colocando acá, ¿sí? Porque aquí también me pide el número del documento del trabajador. Entonces me debe coincidir con este mismo número. Después tengo primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Voy a hacer el cambio. Entonces, por ejemplo, aquí, primer apellido, segundo apellido, por ejemplo, acá, el segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Si de pronto mi trabajador no tiene segundo nombre, entonces no importa, vamos a colocarle un punto ahí. Si no sabemos si va con puntos, si la podemos dejar en blanco, entonces vamos a mirar la casilla del trabajador, en la casilla número 13. Entonces, trabajador, casilla número 13, y me dice que esa es opcional. Entonces, corresponde a otros nombres del trabajador. Si no tiene nombre, pues es opcional, puede ir en blanco. Después tenemos el país, igual que aquí arriba en mi fila de el empleador, entonces nos pide código del departamento, de la ciudad, dirección del trabajador. Esta casilla no sé qué va ahí, entonces como no sé qué va ahí, entonces en mi fila de trabajador en la casilla número 18 voy a ir a buscarlo porque no sé qué va ahí. Entonces trabajador, casilla número 18 y me dice que si el trabajador tiene un salario integral. Entonces si tiene un salario integral, debo registrar ahí información. De lo contrario, entonces, es un campo mandatorio, ¿sí? Aquí nos dice que es mandatorio, o sea, sí debo registrar información ahí. No puedo dejar ese campo en blanco. Y me dice que se debe colocar true o false. Entonces, si tiene un salario integral, coloco true, o si no, coloco que es false. Entonces voy a colocar acá, no es un salario integral, entonces voy a colocar esta palabra. En la siguiente, entonces, el tipo de contrato. Entonces, si es a término fijo, mira, aquí en las observaciones tenemos en los tipos de contrato que podemos colocar. 1, término fijo; 2, indefinido; 3, hora labor, aprendizaje o de prácticas. Entonces, aquí voy a dejarlo como 1. El valor del sueldo, aquí importante en estas celdas que pide datos de valores, podemos colocar hasta 2 decimales, no podemos colocar más de 2. Y siempre separado con punto, no puede ir con separado con coma, siempre con punto y máximo 2 decimales. Entonces aquí el sueldo, este es un código interno. Si ustedes manejan códigos internos para cada trabajador, pueden colocar aquí ese código, de lo contrario lo podemos dejar en blanco. Y por último, el correo de ese trabajador. Ese correo que registremos aquí es el correo al que le va a llegar el soporte de forma automática desde la plataforma. Si no queremos que se envíe ese soporte al correo, pues aquí lo podemos dejar en blanco. ¿Listo? Pero si queremos, pues podemos dejarle registrado el correo. Así vamos a ir registrando cada una de nuestras líneas. Ahora, por ejemplo, si yo tengo acá en mi estructura ejemplo, tengo pues las líneas obligatorias. Tengo aquí una opcional que es el transporte, que es opcional, pero por ejemplo yo tengo que colocarle horas extras a mi trabajador porque hizo horas extras y aquí no las tengo. Entonces, ¿cómo las coloco? Voy a ir aquí a ocurrencias, que es el orden en donde yo debo colocar cada una de las filas, y voy a buscar la que necesito. En este caso, aquí la tengo, horas extras.
y que me dice horas extras, que es opcional y que pueden ir varias líneas. Esta N significa que va. ¿Y en dónde la voy a colocar? Entonces tengo aquí mis líneas obligatorias, tengo opcional transporte, que esa la tengo aquí en mi ejemplo. Aquí tengo mi transporte. Y aquí en mis ocurrencias dice que la puedo colocar después del transporte. Entonces, después de transporte, aquí después de esta línea, yo voy a agregar esa nueva fila. Aquí la tengo. Después de transporte, coloco horas extras. Y entonces, ¿cómo lo empiezo a diligenciar si no sé qué va aquí en cada campo? Entonces, en esta nueva línea que yo creé para mis horas extras, me voy a ir aquí a mis pestañas de la parte de abajo y voy a buscar horas extras. Aquí la tenemos. Y aquí me va a decir qué es lo que debo registrar en cada casilla. Entonces, en la casilla 1 dice que va el tipo, el identificador de esa línea. Y debemos tomar este como ejemplo. Entonces, HEX. Voy a copiar esta y en mi primera casilla, aquí en mi identificador, voy a pegar el identificador. En la segunda casilla, y como lo habíamos dicho anteriormente, todas me coinciden en que me va a pedir documento del empleador, documento trabajador y número de nómina. Como ya sé que todas me coinciden en estas primeras, en estas casillas 2, 3 y 4, entonces me voy a tomar esta misma información de las 2, 3 y 4 y la voy a llevar aquí abajo. Listo, casilla número 5 de horas extras. ¿Qué debo registrar ahí? Me voy aquí a mi pestaña de horas extras, casilla número 5 y dice que es la fecha y hora de inicio de esa hora extra. Y en la siguiente fecha y hora de fin. Esto es opcional, son campos opcionales si queremos registrar fecha y hora. Adicional, pues podemos registrar únicamente la fecha, teniendo en cuenta el formato, año, mes, día. Si queremos registrar la hora, vamos a separarlo así tal cual por esta T y después el formato de la hora. Entonces, aquí, de acuerdo a este, y aquí está un ejemplo. Entonces, como sé que aquí es fecha y hora de inicio y fecha hora de fin, aquí en mi nómina, entonces voy a colocar la fecha. Entonces voy a decirle que este trabajador hizo la hora extra el último día del mes. Entonces voy a colocarlo así. Entonces, 31 de octubre del 2021. Pero, ¿qué pasa con esto? Yo la digité manual, pero mira que me cambió el formato. Me quedó día, mes, año. Y así no es como lo pide la estructura. Me pide que lo registre como año, mes, día. Entonces debo cambiarle ese formato, podría tomar este que tengo aquí de base de los ejemplos, copio el formato y lo pego aquí. Entonces así es como me debe quedar. Entonces, fecha de inicio y fecha de fin. Entonces ese mismo día hizo la hora extra. En la casilla número 7, ¿debo registrar algo más? Entonces vamos a ir acá a horas extras, busco mi casilla número 7 y si hay más información, debemos registrar hasta la 10. Entonces en la 7, la cantidad de horas extras. En la 8, el pago que hice por esas horas extras. En la 10, el tipo de hora extra. Entonces, bueno, me voy a volver aquí, vamos a ir diligenciando en orden. Entonces, en la 7 me dijo que era la cantidad. Entonces, esta persona, Paola, hizo 2 horas extras. Después me dice el valor que pagué por esas 2 horas extras. Entonces, le pagué a Paola 100.000 pesos por esas horas extras. En la casilla número 9, me devuelvo acá, entonces la casilla número 9 me dice que debo colocar el código utilizado para identificar ese tipo de hora extra. Y aquí dice ver tabla. Entonces mi tabla es esta. Esta es mi tablita de horas extras. Entonces aquí me indica el código que yo debo registrar, la descripción y el porcentaje. Entonces aquí yo puedo colocar, si fue una hora extra diurna, coloco este código. Si fue una hora extra nocturna, este. Y así podemos identificarlo. Entonces voy a dejarle, por ejemplo, aquí que fue una hora extra diurna. Entonces me copio este código y lo traigo para acá.
Listo. Y en la casilla número 10, que es la última casilla, me voy nuevamente a horas extras. Y en la casilla número 10 me dice el porcentaje. Entonces aquí en mi tabla también me dice el porcentaje y tal cual lo debo registrar, es decir, 25,00, 75,00. No puedo colocarle allá 0,25 ni 1,25, no. Tal cual, entonces simplemente lo copiamos y lo llevamos así para allá. Aquí tener cuidado, no podemos colocar aquí horas extras diurnas y de pronto colocarle otro porcentaje o colocar acá así, no. Siempre ten en cuenta que cada tipo de código corresponde a un porcentaje específico. Listo, ya tengo aquí mi hora extra. Que mi trabajador hizo otro tipo de hora extra, pero aquí me quedó diferente el formato. Entonces, que hizo también horas extras nocturnas. Entonces, como aquí en mis ocurrencias dice que es opcional y que puedo colocar más de una, o sea, la cantidad que necesite, entonces voy a colocarle aquí, voy a decirle control C, voy a copiarla acá y ese mismo día por la noche hizo otras horas extras, entonces 3, pero aquí entonces yo pagué 150.000 y aquí entonces como es hora extra nocturna, entonces voy a buscar aquí hora extra nocturna, corresponde a este. Entonces este va a ser el código que le voy a colocar acá y este va a ser el porcentaje. Entonces aquí el porcentaje que le corresponde es 75. 75. Y listo, ya entonces ya verifiqué la salud, verifiqué el fondo de pensión, si debo colocarle más columnas, entonces más filas, porque necesito de pronto una comisión, no sé, de pronto una incapacidad, una licencia, lo vamos a buscar aquí y en ese mismo orden lo vamos a registrar, así como hicimos este ejemplo de las horas extras. Entonces ya tengo acá toda la información de mi trabajador y voy a coger, por ejemplo, si tengo más de un trabajador, entonces me puedo basar en este mismo, le digo control C y aquí abajo, entonces nuevamente de una línea maestro hacia abajo voy a empezar a diligenciar la información de mi otro trabajador. Debe ir siempre en esta misma estructura, en este mismo orden también, uno debajo del otro. Entonces, aquí ya tengo mi información y estas, como yo sé que son solamente de guía, debemos borrarlas. Estas no van a ir dentro de mi archivo plano que voy a cargar a la plataforma. Entonces le digo eliminar, listo. Aquí tengo mi estructura. Ya diligencié, ya verifiqué, le borré las líneas y esta es la información que vamos a llevar. Como mencionaba, si tenemos más de un trabajador, voy a borrar esto por acá. Si tenemos más de un trabajador, entonces cogemos esto y enseguida el siguiente trabajador. Movemos los datos del trabajador y diligenciamos pues los campos que corresponden. Si tengo más trabajadores, nuevamente, si tengo otro, y así sucesivamente pueden colocar la cantidad de trabajadores que ustedes manejen en este mismo orden, uno debajo del otro. Listo, entonces cuando yo ya tengo mi archivo, entonces para llevarlo ya a la plataforma, tengo dos opciones. La primera es que coja aquí en archivo, bueno, un momento. Eh, como solamente debo llevar esta información, pues no puedo dejarle estas filas aquí arriba, debo borrar todo, dejar únicamente lo que voy a tener en mi archivo plano. Me voy aquí por archivo, guardar una copia, y aquí en el nombre, como lo voy a llamar, entonces igual en nuestro manual nos indica con qué nombre lo voy a llamar. Y allá en ese manual nos indica que debemos registrar el número del NID seguido de un guión por las letras NM cuando vamos a cargar un solo empleado.
Cuando vamos a cargar más de un empleado, podemos registrar TD. Como yo voy a cargar en este momento 1, le colocamos NM, seguido de otro guión. Siempre después de ese código colocamos las letras C o M, seguido de un guión. Y acá ese último dato que debemos registrar ahí puede ser el número de la nómina, la cantidad de los trabajadores, ese campo es libre. Entonces yo le voy a colocar un 1 porque estoy cargando mi primer trabajador. En la siguiente puedo colocarle 2, en la siguiente 3, incluso si voy a cargar solamente un trabajador todos los meses puedo dejarlo con 1 y no me va a afectar en nada. Entonces, teniendo aquí mi nombre, voy a guardar este archivo por texto delimitado por tabulaciones. Siempre lo voy a llevar así desde acá desde Excel y lo voy a guardar. Listo. Después de haberlo guardado, este archivo, aquí, desde Excel, entonces voy a abrirlo. Y me abre aquí en mi blog de notas y me lo trajo separado aquí por tabulación. Pero, ¿qué pasa con esto? La plataforma en este momento no me está recibiendo tabulación, me está recibiendo separado por PY, que es la línea que les mostraba por acá. Vamos a devolvernos aquí en mi ejemplo, en este ejemplo, me dice que debo separarlo así, por PY, que son estas líneas verticales. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Puedo seleccionar uno, le digo edición, reemplazar. Aquí este lo dejo tal cual porque este fue el que seleccioné y aquí le coloco esa línea. Entonces, si no tengo esa línea la podemos encontrar en nuestro teclado. En la parte de los números de la parte de arriba, al lado del 1, la primera tecla que encontramos ahí es esa línea. Si de pronto en nuestro teclado no la encuentro, no sé, no tiene ese botón, entonces nos podemos ir aquí al ejemplo, tomamos una de estas y la llevamos para allá. Acá la traemos. Ya me quedó mi línea y le digo reemplazar todo. Cerramos y aquí entonces ya está mi archivo tal cual como me lo pide la plataforma. Aquí no debemos hacerle absolutamente nada más, simplemente le damos nuevamente guardar porque ya lo tengo aquí con el nombre. Le digo guardar, digo que si quiero reemplazarlo, no me deja, entonces voy a guardarlo aquí. Voy a guardarlo aquí con un 2 para que me lo deje guardar. Listo. Entonces ya tengo mi archivo listo. La otra opción que tenemos para llevar esta información a ese TXT, que es el formato que nos pide la plataforma, es copiar, coger desde aquí hasta acá, hasta la última casilla y hasta la última casilla de acá, que sería esta. Entonces, copiamos toda la información, le decimos copiar y me voy a ir a un blog de notas. Entonces, un momento, por favor, me voy a ir, por ejemplo, tengo aquí mi blog de notas en blanco. Y aquí pego la información, entonces me la va a traer también separada. Estoy copiando y pegando, también me la va a traer separada por tabulaciones, entonces hago el mismo ejercicio. Reemplazar tabulación por mi línea de PY, reemplazar todo y listo. Nuevamente vuelvo a guardar con el nombre, porque como aquí abrí un blog de notas nuevo, pues aquí debo guardarlo con el nombre que me pide la plataforma. Listo, ya tengo mi archivo. Ahora vamos a pasar a nuestra otra parte de la agenda, que en este caso es el módulo de nómina electrónica. Entonces, me voy a ir, ¿dónde está mi plataforma? Acá. Entonces, aquí vamos a encontrar, o bueno, a ustedes les ha llegado unos correos de la activación de los usuarios con la respectiva clave. Importante que ingresemos al ambiente de pruebas para hacer estos cargues, no al de producción. ¿Y cómo podemos identificar los ambientes? Aquí en la parte de arriba vemos
que tenemos Documenteme Web Test. .mentum.group. Entonces, web test para ambiente de pruebas. Para el ambiente de producción lo vamos a encontrar únicamente como documenteme.mentum.group. Entonces, importante identificar que estemos en pruebas. Si de pronto no les ha llegado el correo del usuario, no saben si ya tienen los permisos, no tienen aquí el acceso a la plataforma, entonces podemos colocar un caso de soporte indicando que necesitamos el acceso, la clave o el usuario. Entonces, ya estando aquí adentro de la plataforma, voy a ir mencionando aquí las opciones que tienen para nómina electrónica. Entonces, aquí por seguridad de acceso encontramos la creación de los usuarios. En este caso, ustedes van a encontrar todos los usuarios asociados a la plataforma, ya sea de facturación o de nómina. Los van a ver todos. Pero con el usuario que tienen para nómina, pueden crear más usuarios únicamente para para dar ese permiso de nómina. Si ustedes crean un usuario desde el permiso que tienen aquí de nómina, no pueden dar permisos de facturación o viceversa. Si ustedes están creando un usuario desde el que manejen de facturación, allá pueden crear más usuarios para facturación, pero no pueden crear ni dar permisos para nómina. O sea, son permisos totalmente independientes. Entonces ahí podemos crear la cantidad de usuarios que necesiten. Pueden ser usuarios administradores o usuarios operadores. Los usuarios administradores tienen permisos para crear más usuarios de nómina y los operadores tienen un poco más restringidos los permisos. Ellos únicamente pueden hacer seguimiento a la nómina, no pueden dar ningún tipo de permiso a otros usuarios. Después tenemos aquí por administración. Entonces van a visualizar por administración Documenteme los formatos. Entonces ahí van a visualizar un formato de factura, de notas y van a encontrar el formato de la nómina. En ese caso, pues para la nómina aplicaría ese. Esta es una configuración de un formato estándar que ya tiene todos los requisitos que pide la DIAN. Entonces es un formato estándar que no se puede modificar, no entremos aquí a modificar información ni a eliminarlo porque se va a perder esa conexión cuando estemos cargando el archivo. Adicional por administración, en parámetros de emisión, vamos a tener la opción de mail emisión. Y aquí, para los que ya manejan facturación electrónica, van a encontrar la configuración de su correo que emite las facturas electrónicas. Y aquí hay que tener en cuenta que este mismo correo es el que va a emitir la nómina a sus trabajadores. Entonces, si de pronto no queremos que este mismo correo emita esos soportes de nómina, importante aquí en el archivo plano, no dejar correo en el trabajador para que no se envíe de forma automática. Ya si de pronto ustedes quieren enviarlo de forma manual, la plataforma tiene la opción de enviarlo de forma manual, pero sí es importante que aquí no quede registrado ningún correo. ¿Listo? Entonces, si queremos que se envíe, lo dejamos registrado. Si no queremos, dejamos en blanco ese espacio. Después tenemos acá, nuevamente por administración, parámetros de emisión, relación usuario-firma electrónica. Entonces, ustedes van a ver aquí los usuarios que tienen permiso para firmar. Puede que si integran su facturación con algún software, aquí vean el usuario que integra esa facturación. Adicional, van a ver el usuario que ustedes están manejando para la nómina con este permiso también. Porque la plataforma, cuando ustedes cargan el archivo plano, la plataforma hace el proceso que es guardar la información, aplicarla, firmarla y enviarla a la DIAN. Ese paso de firma lo hace la plataforma, pero únicamente si el usuario que está cargando la nómina tiene este registro, este serial. Si no lo tiene, pues va a quedar hasta firmar, hasta aplicado. No se va a hacer el proceso de la firma y se debe configurar.
Y si necesitamos configurar, por ejemplo, creamos un usuario para nómina y debemos aquí asignarle el permiso, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí entramos, podemos dar doble clic y copiar este código o podemos entrar aquí al botón de editar con mucho cuidado de no ir a cambiar la información. Copiamos este código y nos vamos aquí al botón del más. Y aquí, por medio de la lupa, nos va a salir el listado de los usuarios que tenemos. Si creamos uno, pues aquí nos debe aparecer. Seleccionamos el usuario y aquí venimos y pegamos el código. Automáticamente nos debe salir la fecha de vigencia de ese certificado. Si de pronto acá me faltó una letra, me faltó un número, entonces le quito aquí esto, entonces me va a salir un error de que no es un certificado vigente, no está. Entonces, debemos verificar el código y llevarlo tal cual. Listo. Por último, aquí por administración tenemos el reporte de la integración. Y aquí es súper importante que mes a mes, cuando vayamos a cargar nuestra nómina, vengamos aquí a este reporte de integración y verifiquemos que no haya ningún error. Porque aquí es donde la plataforma nos va a decir por cada nómina si está exitosa o si hay que corregir algo. Entonces aquí tenemos la opción de filtrar por tipo de documento, en este caso pues nómina electrónica, en estado, todos los registros exitosos o los que tuvieron error y por una hora, fecha y hora específica. Sobre cada registro, entonces vemos el NIT de la empresa que está cargando, el tipo, el estado, aquí importante que todo nos salga exitoso, que no haya errores. Fecha y hora en que se recibió la información, fecha y hora en que la plataforma entregó una respuesta, aquí la descripción, entonces si estuvo correcto, aquí me deja un mensajito de que la nómina fue serializada correctamente y que se envió a la DIAN, por ejemplo. Si tuvo errores, entonces me va a salir aquí el error. Entonces, por ejemplo, aquí la sucursal no se encontró, entonces hay que mirar la sucursal, arreglar ese dato y volver a cargar. Aquí la plataforma le asigna un número a cada nómina y el CUNE, que es el código único que le asigna la DIAN a cada uno de los documentos. Entonces es importante mes a mes revisar que aquí no tengamos errores. Ya después de haber revisado aquí que no tenemos errores, que todo está exitoso, nos podemos ir a nuestro tablero de nómina, que ese lo vamos a encontrar acá por administración de nóminas. Entonces, primero vamos a hacer el ejemplo del cargue del archivo de nuestro ejemplo que hicimos y ya vamos a mirar ese tablero. Para cargar los archivos debemos venir aquí a esta opción de cargue planos nómina electrónica. Y aquí entonces vamos a tener la opción del más, que es para cargar ese archivo, este que es para filtrar, entonces podemos filtrar por el nombre de archivo, por una descripción. Tenemos aquí para limpiar el filtro y volver a cargar, aquí para procesar todos, entonces si yo cargué varios archivos acá, podemos seleccionarlos todos y en un solo clic procesar. Tenemos aquí este para mirar errores del último proceso y este para eliminar un archivo. Ahora, sobre cada línea, entonces tenemos otras opciones adicionales, pero vamos a ir acá primero, en nuevo, la descripción. Esta descripción es la que nos sirve si queremos hacer alguna búsqueda por acá, de pronto si queremos buscar nómina de octubre, vamos a colocarle así. Y de pronto más adelante, si queremos buscar esta nómina, pues nos va a quedar más fácil si le colocamos esta descripción. Vamos a seleccionar el archivo. Entonces me voy a ir aquí al ejemplo que realizamos, selecciono, esperamos, ahí no debemos hacer nada, sino únicamente esperar a que cargue el archivo y me sale este letrerito, archivo cargado correctamente. Le digo aceptar y cierro. Listo. En esta línea aquí me quedó nómina de octubre en estado cargado. Entonces, sobre cada línea vamos a encontrar aquí este botón para descargar este mismo archivo. De pronto, si estamos por allá en otro equipo y necesitamos revisarlo, podemos desde aquí descargar. Este es para procesar.
Entonces, si vamos a cargar un solo archivo mes a mes, no lo vamos a hacer acá por este botón porque este es para procesar más de uno, sino que vamos a hacerlo directamente desde este. Entonces, vamos a picar ahí, procesar. Ahí la plataforma lo que está haciendo es leyendo la información del documento y me va a entregar una respuesta. En este caso me dijo que fue fallido. Entonces, si me dice fallido, tengo aquí esta siguiente opción, este siguiente botón, que es para mirar el detalle del resultado. Es decir, lo que pasó con ese documento. Bueno, ya nos vamos a ir para allá, voy a terminar de explicarles acá, entonces después de ahí vemos como un resumen de ese cargue, la descripción que digitamos, nombre del archivo, fecha y hora en que lo cargamos, fecha y hora en que lo procesamos, el tamaño, aquí dice que pesa 1 kilobyte, aquí podemos cargar archivos hasta alrededor de 2000 kilobytes. Entonces, pues en la experiencia, bueno, pues en los archivos que hemos cargado con más nóminas, alrededor de 1 kilobyte pesa cada uno. Pues ya esto va a depender mucho si le vamos a adicionar más líneas o si va a tener menos líneas, pero más o menos pesa 1 kilobyte cada nómina. Puede variar, como indico, puede variar, pero entonces teniendo en cuenta esto, hasta 2000 kilobytes podemos cargar, es decir, podemos tener muchas nóminas en un solo archivo, es decir, muchos trabajadores en un solo archivo. ¿Listo? Podemos colocar todos ahí. Y el estado fallido, aquí lo ideal es que siempre nos quede como procesar. Como nos salió fallido, entonces vamos a ir a este botón para mirar el detalle del resultado, para mirar qué pasó con esta nómina. Entonces aquí nos dice, error al consumir la sucursal. Entonces, ¿qué pasó con la sucursal si yo le dije que era 1? Entonces aquí en la plataforma, bueno, para esta empresa específicamente, voy a mirar la sucursal y en este caso la sucursal me dice que la debo registrar como 01. Entonces, yo me debo devolver a mi archivo, ya sea al Excel, o ya sea al Excel, o sea a mi archivo TXT, que fue este que guardé acá. Voy a hacerlo directamente desde acá, entonces aquí la sucursal me dice que es 01. Yo les había mencionado que colocaran 1, porque todas las empresas, a excepción de esta, que estoy haciendo el ejemplo, tienen la sucursal como 1, entonces deben colocarlo así. Igual si lo colocan como 01, cuando estemos cargando el archivo, la plataforma nos va a indicar y vamos a realizar el ajuste correspondiente. Para este caso me dice que es 01. Entonces, listo, ya le corregí mi sucursal, voy a guardar nuevamente, lo voy a actualizar y nuevamente me voy a la plataforma y voy a cargar otra vez el archivo. Entonces, perdón, por acá, por cargue planos nómina. Entonces, nuevamente me voy acá, le voy a decir aquí otra vez nómina de octubre. Entonces, aquí prueba 2. Seleccionamos nuevamente el archivo, esperamos, ahí únicamente esperamos, no debemos hacer nada más. Aquí ya me sale el letrero de que fue cargado. Le digo aceptar, cerramos y procesamos desde aquí nuevamente. Otra vez la plataforma hace el proceso, me dice que otra vez está fallido. Voy a ver el detalle del resultado y aquí me dice la propiedad del trabajador, que dice, aquí me dice el nombre del campo y el dato que yo registré. Me dice que es inválido. Cuando me salen estos tipos de errores, entonces yo cómo sé qué debo corregir o sea, no sé qué hacer ahí. Entonces aquí como la plataforma me dice el campo, entonces yo me voy a tomar este campo, voy a copiarlo y me voy a ir a mi estructura, porque como dentro de toda esta información yo no sé qué es cuál es el campo que me está saliendo error, entonces me devuelvo aquí a mi estructura donde tengo pues la base y me voy a ir acá a buscar ese campo. Entonces, voy a pegar ese tipo y le digo buscar. Entonces aquí está mi número de campo, entonces se refiere a este. Aquí me lo marca. Entonces, este es el error que me está generando. ¿Y qué es esto? Entonces, en mi línea de trabajador, en la casilla 5, me voy a ir a mirar trabajador, casilla 5,
y me dice que el código del trabajador de acuerdo al Ministerio de Salud. Entonces, de acuerdo a la tabla, si no sabemos cuál es la tabla, pues debemos ir a buscarla, ya sea en el manual o dentro del anexo que estamos allá suministrando, debemos ir a mirar los códigos. Y para este caso, ese código se debe registrar como 01. Yo aquí lo registré como 1, casilla trabajador, casilla 5. Entonces lo registré como 1, entonces no puedo registrarlo como C1, sino debo colocarle 01. Entonces vamos a hacerle la modificación. Voy a hacerlo desde mi archivo. Ustedes si tienen aquí, digamos, su estructura y lo van a trabajar desde aquí siempre, entonces lo actualizan desde acá y vuelven y guardan su archivo en TXT. Yo lo voy a hacer en este momento desde acá directamente. Entonces aquí en mi fila de trabajador corresponde a la casilla número 5, voy a colocarle el 0 que me faltó. Listo, volvemos y actualizamos el archivo, listo, y volvemos a cargar. Entonces puede que esto que nos está pasando en este momento a ustedes les pase con sus primeras pruebas. Entonces lo ideal es que hagamos las correcciones, volvamos y carguemos el archivo y la idea es no tener ningún error. Ya cuando no tengamos errores, sobre ese podríamos trabajar todas las nóminas de todos nuestros meses. Entonces aquí tenemos nuevamente el cargue, procesamos, esperamos un momento a que la plataforma lea toda la información y listo. Aquí ya nos quedó el procesar. Cuando quedan procesados porque no tuvimos ningún error. Sin embargo, vamos a ir a este detalle y vamos a ver qué nos dijo la plataforma. Entonces, en este caso, siempre nos va a salir 2 en caso de que esté exitoso, de que ya toda la información esté bien. Nos salen 2 letreritos. Uno que dice que la nómina es serializada, la nómina fue serializada correctamente. Y otra notificación que nos dice que se envió a la DIAN, ya se le asignó un número y el CUNE de esa nómina. Entonces ya está perfecto el proceso. Ya después de que verificamos que aquí no tenemos errores, ahora sí nos podemos ir acá al tablero, administración nóminas, nómina individual, que es donde vamos a ver empleado por empleado. Entonces aquí tenemos el registro. Aquí en este tablero tenemos la opción también de buscar, realizar alguna búsqueda en específico. Este es para limpiar el filtro y volver a buscar. Esta es la opción que les mencionaba si queremos enviar de forma manual. Entonces, si no registramos correo allá desde el Excel, si queremos o si el empleado nos pide, podemos seleccionar el documento, vamos a este sobre, registramos aquí el correo electrónico y le decimos enviar. Después tenemos este para descargar a Excel, entonces este Excel nos va a descargar con esta misma información. Entonces, con esto mismo nos va a descargar ese Excel. Nos puede ayudar para hacer algún tipo de acá de totales de vengadas, de deducciones o algún otro tipo de filtro que aquí no podemos hacer. Entonces, es un informe que descargamos de aquí para tener como soporte mes a mes. Este que es para refirmar, este lo vamos a utilizar únicamente en caso de que tengamos una nómina fallida. ¿Y por qué pueden haber nóminas fallidas? De pronto que los servicios de la DIAN estén intermitentes. Entonces, en esos casos podríamos tener aquí nóminas fallidas. Entonces, lo que debemos hacer es seleccionar el documento fallido, eso sí debe estar fallido, lo refirmamos, después de firmado lo enviamos a la DIAN y después de enviado a la DIAN vemos la respuesta. Entonces estos 3 botoncitos van a ir de la mano cuando queramos hacer ese proceso. Este botón de respuesta no únicamente es para cuando tengamos fallido, sino si tenemos aquí exitoso, podemos ir a ver qué respuesta nos da la DIAN y por ejemplo aquí nos dice que el documento fue procesado correctamente. Entonces este sí lo podemos utilizar para ver las respuestas de cada uno. Estos 2 de firmar y enviar únicamente documentos fallidos. Este que tenemos aquí es para eliminar una nómina. Entonces este es el que vamos a utilizar para generar esos documentos de notas de ajuste de eliminación que nos pide la DIAN para quedar habilitados.
Cuando yo utilizo este botón, no significa que yo seleccione este documento y me lo elimine, así ya se desapareció, no. Funciona muy parecido a la facturación electrónica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una factura electrónica, nosotros no podemos eliminarla, sino que para anularla debemos generar una nota crédito. Lo mismo funciona con la nómina. Cuando ya enviamos un documento y está exitoso para la DIAN, para eliminar ese o para anularlo, por decirlo así, o para hacer algún ajuste, acá la plataforma tiene la opción de eliminarlo y lo que va a hacer es que va a generar un nuevo documento de forma automática, eliminando esta nómina. Entonces aquí me quedó ese nuevo documento. Entonces la DIAN para las pruebas nos pide que realicemos mínimo 4 nóminas normales, que es como el ejemplo que hicimos, nóminas. Esas son nuestras nóminas normales que nos pide la DIAN. Mínimo 4. No quiere decir que solamente podamos cargar 4 empleados aquí. Si tenemos 10, podemos cargar los 10 y no hay problema. Si tenemos solo un empleado, ese mismo podemos cargarlo 4 veces, podemos hacerle algunos cambios, de pronto probar si de pronto en algún momento llego a tener licencias, pues puedo probar ese empleado colocando licencias o colocando horas extras o colocando comisiones. Bueno, lo que aplique esta plataforma es para que probemos todos esos casos que podamos tener. Entonces, si tienen uno solo, pues vamos a cargar 4 nóminas de ese solo empleado. No hay problema ahí por eso. Entonces, nos pide 4 nóminas normales y nos pide 4 nóminas de ajuste. Entonces, a esos 4 documentos, o bueno, si cargan más, seleccionamos 4 y vamos a generarle estas notas de eliminación para que habilitemos ese set de pruebas. Listo. Después tenemos acá este botón de log de eventos. Lo que nos muestra es esa trazabilidad de fecha y hora de lo que sucedió con cada uno de estos documentos. Entonces aquí me muestra fecha y hora en que se grabó, se aplicó, se firmó, se envió, y en este caso yo lo eliminé. Entonces me dice fecha y hora en que se elimine y quién eliminó esa nómina. Debajo de estos botones tenemos las otras opciones de filtro por sucursal. Si únicamente manejamos una sucursal, no es necesario que utilicemos este filtro. Tenemos por estado, entonces aquí en pruebas podemos ver estados como aplicado, firmado, enviado, fallido o exitoso. En producción, la idea es que siempre todos nuestros documentos estén en estado exitoso. Entonces, importante, así como revisamos aquí por nuestro reporte de integración que no hayan errores, aquí también súper importante que todas nuestras nóminas estén exitosas. Tenemos aquí para filtrar por un documento específico, un trabajador específico, digitando aquí el documento, fecha inicial y fecha final. Estas fechas son fechas de cargue. Entonces, por ejemplo, si yo estoy cargando mi nómina de octubre, ahorita los primeros 10 días de noviembre, más adelante por allá en marzo, si quiero buscar mi nómina de octubre, la voy a buscar en noviembre, no en octubre, porque esta fecha es de cargue. Tengo total de documentos de acuerdo al filtro y la paginación, entonces aquí puedo ampliar la visualización de los registros a 20 o 30. Y sobre cada línea de documento, entonces vamos a encontrar acá el PDF. Esta es la representación gráfica estándar, como les decía, pues ya tiene todos los requisitos que pide la norma. Entonces aquí está definida. Un momento, voy a destacar la de la nómina normal, porque esa es la de ajuste acá. Documento soporte pago de nómina, fecha y hora de generación, el número de la nómina, datos de la empresa, el rango de fecha que estamos reportando, el CUNE, datos de trabajador, aquí los detalles, cada detalle que estamos reportando en la nómina, aquí pues con su respectivo valor en el devengado o en el deducido. Tenemos total de vengados, total de deducciones y el total a pagar. Por último, la firma digital y datos de proveedor tecnológico. Este es el desprendible que se envía desde la plataforma.
Y se va a enviar si únicamente tenemos el correo registrado o lo enviamos de forma manual. Adicional tenemos para descargar el XML, este es el archivo que se envía a la DIAN en base a la estructura como ellos lo piden, entonces si queremos consultarlo o lo necesitamos para algún otro proceso, podemos descargarlo desde acá. Y a partir de ahí vemos un resumen de la nómina. En este caso, tipo de XML, únicamente vamos a visualizar dos tipos. 102 para esas nóminas individuales, esas nóminas que vamos a cargar mes a mes, y 103 para documentos. En caso de que debamos eliminar una nómina, vamos a identificarlo como 103. Después tenemos fecha y hora de recepción, número de cada documento, fecha de pago, el rango de fecha que estamos reportando, número de cédula, nombre del trabajador, total de vengados y deducciones por cada uno y el estado de la vía. Repito nuevamente, aquí todas nos deben quedar exitosas. Listo, entonces pues por último, aquí en la plataforma ustedes van a tener visible otras dos opciones que son tipos de operaciones y consecutivos. En tipos de operaciones, esto es únicamente de consulta, incluso es preferible que no entre, esto es un tipo de nómina NM, este mismo tipo de nómina es el que nos pedía por acá nuestro archivo en este tipo de nómina, entonces este es el que les mencionaba, todas las empresas tienen este mismo, entonces no modificarlo, no eliminarlo para que no se nos dañe nuestro archivo. Y acá, por consecutivos operaciones, esto funciona muy parecido a una resolución de facturación, pero la diferencia es que para la nómina, ante la DIAN no debemos pedir ningún rango, o sea, pero aquí en la plataforma sí debemos controlar esa numeración y no se deben repetir números. Por eso, cuando ustedes entren aquí, van a visualizar un prefijo. Este prefijo es el mismo que encontramos aquí en nuestra estructura ejemplo. Siempre vamos a dejar este mismo, ya que ese es el que tenemos aquí en la plataforma. Van a encontrar un consecutivo de inicio, un consecutivo final. En este caso, ustedes van a tener como hasta el 9.999.000. Si en algún caso ya más adelante llegan a ocupar ese rango, nosotros internamente vamos a configurar un nuevo consecutivo. De lo contrario, aquí pues no deben hacer ningún cambio. Tenemos aquí el actual, consecutivo actual, y por último, este botoncito de control numeración que es súper importante. Este botón es el que me va a definir si la plataforma va a controlar el consecutivo o lo voy a controlar yo desde mi archivo. Si yo lo dejo así desactivado, quiere decir que desde aquí yo le voy a colocar el número de cada nómina a cada empleado. 1, 2, 3 en el próximo mes, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Eso es cuando yo lo controlo desde mi archivo, pero como lo vamos a dejar así con -1, es decir, para que la plataforma lo controle, entonces aquí le vamos a marcar control numeración. Esto depende mucho, pues, a cómo ustedes lo quieran trabajar, si lo quieren que la plataforma lo maneje o ustedes. Entonces aquí ustedes tienen la opción de marcar si lo controla la plataforma o que lo controlen ustedes. Entonces ya ustedes revisan cuál es la mejor opción y ahí hacen esa modificación. Pero entonces sí, tenerlo en cuenta para cuando vayan a armar su archivo. Y listo, entonces creo que hasta aquí ya no se me escapa mencionarles nada más. Me voy a devolver nuevamente un momento aquí a mi correo, voy a explicarles otros puntos importantes de el proceso. En este caso, a ustedes se les va a estar compartiendo la grabación de esta capacitación para que la puedan revisar, puedan guiarse pues por todo este proceso que hicimos. Adicional, pues aquí se les invita a registrarse a nuestras próximas capacitaciones, de pronto si les quedaron dudas, si quieren volver a ver una explicación de este archivo plano, entonces aquí hay un link, nuevamente voy a ir por aquí por el chat y se los voy a dejar. Entonces aquí en este link lo que vamos a visualizar es, vamos a ver por aquí, es este link.
Aquí lo que les indica es que registren nombre de la compañía, nombres y apellidos de la persona, el correo, y tienen aquí las opciones de las próximas capacitaciones. Entonces aquí pues se pueden registrar. En caso, aquí pues nosotros les damos a conocer, manejamos alianzas con casas de software de nómina, en el que si ustedes desean conocer esas propuestas, pueden preguntarle a su asesor comercial. De pronto, si tienen muchos empleados y les parece un poco complicado el archivo plano y quieren que sea de una forma automática, esas alianzas que manejamos con esas casas de software, ya tenemos integración con ellos y va a ser el proceso de forma automática. Entonces, si desean conocerlo, pueden preguntarle a su asesor comercial. Y por último, entonces, si llegan a presentar alguna inconsistencia, como les mencionaba, por ejemplo, del ingreso a la plataforma, o si arman su archivo plano y ya van a cargar a la plataforma y les aparece error, entonces pueden colocar esos casos de soporte con este asunto, nómina electrónica, archivo plano. Entonces, la invitación es a que desde ya revisen las fechas de implementación, las fechas en que deben implementar su nómina, empiecen desde ya a armar su archivo plano, empiecen a cargar, a hacer pruebas, si tienen las dudas, si tienen errores, coloquen el caso de soporte para nosotros poderles brindar, por decirlo así, un acompañamiento más personalizado. Eso sí, luego de que ustedes, en base a su información, a la información de cada uno de sus trabajadores, hayan diligenciado el archivo plano y ya con eso pues empezamos a realizar el proceso del CAD. ¿Listo? Entonces, pasamos a nuestra última parte, que son las preguntas. Entonces, pues pueden alzar la manito o en el chat nos pueden dejar todas las preguntas que hayan surgido. Bueno, voy a ir por aquí. Veo que la empresa Big Importadores tienes una pregunta. Si quieres, por favor, abre su micrófono y no nos puedes contar cuál es la duda que tienes. Sí, señora, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias porque realmente esta capacitación sí es muy diferente a las que hemos dado anteriormente. Yo ya tengo mi nómina montada en mi archivo, pero resulta que cuando yo voy a grabar el archivo para tabularlo, no sé por qué motivo no me lo está tabulando, solamente me tabula en las partes en donde está el nombre de la empresa, el resto no me lo tabula, no sé qué error estaría cometiendo. Listo, bueno, entonces, Adriana, en ese caso, podrías probar la otra opción, no desde el Excel guardarlo, sino que copias la información y la llevas al blog de notas. Si definitivamente no te funciona, te invito a que coloques el caso de soporte para podernos conectar y te podamos ayudar. Pues imagínate que yo ya lo había colocado, yo lo coloqué como desde el martes más o menos lo coloqué y pues todavía no se instaura. Ah, listo. Bueno, en ese caso vamos a revisar la empresa, el caso. De pronto vamos a realizar la agenda, te vamos a realizar una llamada. Puede ser que pues en estos días hemos recibido varios soportes, hemos estado realizando pues las agendas de acuerdo a nuestros tiempos, entonces vamos a revisar tu caso y a agendarte lo más pronto posible. Sí, perfecto, muchas gracias. Listo, perfecto. Discúlpame, ¿tú eres la persona de Big Importadores o Sí, me recuerdas, por favor? Sí, listo, perfecto. sí, sí, señora Rosalba Rincón. Perfecto, listo. Muy amable, Bueno, gracias. bueno, con mucho gusto. Vamos a continuar. Veo que Nancy Viviana Velázquez tienes tu manita levantada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, sí, señora. Yo tengo una pregunta. Cuando es en la parte donde nos decía que uno colocaba en el archivo plano las horas extras, cuando iniciaban y cuando terminaba la hora, digamos, el tiempo extra que tiene el empleado. Pero si son varias en el mes, ¿cómo hace uno? ¿Tiene que insertar una línea por cada una? Bueno, en ese caso, aquí lo que nos pide el archivo es que em, evidenciemos o bueno, registremos cada tipo de hora. Si tú las vas a hacer, digamos, acumuladas, puedes hacerlo, pero es importante que si son horas extras diurnas, lo registres en hora extra diurna. Si son horas extras, no sé, dominicales, los registres con ese tipo de hora extra. Ya si tú quieres que salga un poco más detallado, entonces sí vas a colocar en cada línea fecha y hora de cada hora extra y adicionas las líneas que sean necesarias. Ah, pero por ejemplo, si yo la voy a colocar acumulada, pues porque digamos en nuestra empresa se hacen muchas horas, ¿sí me entiende? Entonces yo puedo colocarla acumulada, entonces inserto la línea donde digamos son la hora esta diurna normal, ¿sí? Y la sumo y la fecha inicial y la fecha final que tomo es cuál. ¿Puedo colocar el último día del mes o tengo que colocar el uno del mes y el final del mes? Puede ser así, puede ser el del primero al 30 del mes, entonces ahí estás relacionando las horas de todo el mes. O esas horas, esa fecha y hora son campos opcionales, no es obligatorio que coloques la fecha. Obligatorio sí que coloques la cantidad y el valor. El valor total. Total, sí, señora. A total. Y ahí inserto digamos, una línea por cada tipo de hora, si es Exacto. nocturna, si es Ujú. dominical, si es diurna, y si son recargos igual, Sí, con los parámetros que nos dan ahí en el archivo. exacto, sí, señora. Una línea por cada tipo de hora, ya sea Ah, acumulado o si lo quieres hacer un poco más detallado, pues adicionas esas otras líneas. perfecto, listo. Muchísimas gracias. Bueno, sí, señora, con mucho gusto. Igual, cuando es lo mismo, para ti, pues para todos, cuando ya tengan su archivo plano, pueden colocar el caso de soporte para ayudarlos a hacer esas pruebas, a cargar a la plataforma o pues para los accesos o pues las cositas que ya mencioné. Bueno, Muchas gracias. bueno, con mucho gusto. Voy a irme por aquí. Disculpe una cosita, y la grabación la envían, no la envían ahorita terminando. Sí, señora, pues esta grabación pues se va a descargar, se va a compartir con ustedes. Sin embargo, anteriormente pues han habido más capacitaciones, esas otras también ya se han compartido. Entonces pueden consultar las anteriores o esta también se les va a compartir. Bueno, veo que hay otra manito levantada. Alejandro, ¿tienes una pregunta? Buenos días, sí, señora. Es que no me queda claro si en la misma hoja donde va la identificación del empleado coloco todos los empleados. Digamos, si tengo 10 empleados, los coloco en la misma hoja y envío un solo archivo. Sí, señor. Voy a mostrar nuevamente por acá mi pantalla. Entonces, si tú tienes, aquí tenemos nuestra hoja con uno solo, ¿cierto? Si tienes más empleados, vamos a coger en este mismo orden y vamos a adicionar acá otro empleado. Entonces, aquí ya va a ser otro empleado, diligenciamos pues los datos que corresponden a ese empleado. Entonces, este va a ser un trabajador. Voy a cambiarle por aquí un poquito. Este es un trabajador, este va a ser otro, importante siempre con la misma estructura, el mismo orden. Si tenemos más trabajadores, entonces vamos a hacer en esta misma estructura 3, 4, 5, 6. Entonces de para abajo te van a quedar los registros de esta manera. Un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores y así sucesivamente. Y en este archivo, entonces, cuando ya tengas todos tus trabajadores, lo puedes llevar al TXT. Entonces, guardar como, le decimos acá, voy a decirle aquí el 3, siempre
acá en texto delimitado por tabulaciones, le decimos guardar. Y aquí, entonces, en el ejemplo, aquí cuando abramos nuestro archivo, nos va a quedar así, mira, todo uno tras de otro. Acá cuando empieza en MAE, esta línea maestra es la que nos va a determinar que ahí empieza un trabajador. Entonces, este es uno. Aquí vemos otra línea MAE, aquí empieza otro trabajador, aquí empieza otro, y así sucesivamente. Aquí lo único que tienes que hacer ya, si ya traes toda tu información desde tu Excel, simplemente vamos a reemplazar acá el tabulador por el PAE. Reemplazar todo y listo. Guardamos el archivo, tener pendiente acá el nombre y así de esta manera lo cargamos a la plataforma. Entonces tú vas a cargar un solo archivo, pero cuando ya estemos en la plataforma, cuando ya estemos por aquí, en nuestro tablero, aquí por nómina individual vas a ver 10 empleados. Entonces, en un solo archivo lo armas de esta manera. Pueden ser 10, 20, 30, si tienen 50 empleados en un solo archivo, pueden cargar esos 50 trabajadores. Listo, gracias, me quedó claro. Bueno, sí, señor. Bueno, a ver, ¿qué otras manitas tenemos por acá? Bueno, Elsie, ¿tienes preguntas? Sí, señora, buenos días. Hazme un favor. Listo. Cuando son descuentos por préstamos, ¿en qué línea se colocan? Descuentos por préstamos. Bueno, entonces debemos revisar ahí en nuestro archivo si hay, por ejemplo, descuentos, otras deducciones, si fue de alguna deuda. Debes revisar el archivo y mirar cada una de las líneas y se aplica en cada una de esas. Ahí tenemos una, por ejemplo, de otros conceptos. Podrías diligenciarlo en esa línea o si hay alguna otra pues que te aplique, debes revisarlo en el archivo y mirar pues la opción que tengas ahí en la que mejor se acomode. Ok, gracias. Sí, señor. Bueno, veo que no hay más manitos levantadas, me voy a ir por acá, por el chat. Veo pues que Disculpa, yo tengo había... una pregunta. Qué pena, es que no se veía mi Señora. manito levantada, tal vez. Hay unos Bien. hay unos auxilios de transporte que se le dan todos los meses a 3 empleados. No vi tampoco la casilla en la que se le colocan esos auxilios de transporte. Aparte, pues, del de la nómina, ¿no? Auxilios aparte del de la nómina, entonces lo mismo, se pueden colocar en otros conceptos, podrías colocarlo ahí en esa casilla. Sin embargo, revisan todas las filas que tenemos ahí a ver si te aplican, pero inicialmente pues podrías colocarlo ahí en esos otros conceptos. Bueno, listo, gracias. Bueno, sí, señora. En el chat estaba viendo pues que estaban preguntando si dentro del archivo se colocan todos los empleados y se transmiten uno solo. Pues sí, señora, eso fue lo que explicamos hace un ratico. Pueden enviar todos los trabajadores en un solo archivo. Para las pruebas, ¿puedo hacerlo con un solo empleado? Sí, señora, puedes hacerlo con uno solo, pero mínimo 4 documentos. Entonces, para ese solo empleado lo vas a cargar 4 veces. Como lo mencionaba, puedes hacerles algunos cambios, probar escenarios. Mínimo 4 documentos. No importa si son de un solo empleado, pero mínimo 4. ¿En qué campo se colocan descuentos por préstamos? Esto pues fue lo que acabamos de responder. Puedes colocarlos allá en otros conceptos o validar si en alguna otra de las líneas del archivo te aplica. Los rodamientos van en otros conceptos. Sí, señor, igual. Puedes colocarlo en otros conceptos o revisar si alguna de las otras líneas te aplica, pero inicialmente otros conceptos.
Listo, veo por aquí otra mano levantada que es promotora Invernando. ¿Quieres? Puedes abrir tu micrófono y nos cuentas. Buenos días, es que tengo una duda. Ahí en la parte de ocurrencias donde aparece lo de las cesantías, significa que en el mes de febrero en el que yo voy a consignar las cesantías o las voy a pagar, yo debo incluir eso ahí en la nómina, y los intereses de cesantías que le pago al empleado, ¿dónde los coloco o cómo los incluyo? Listo, entonces ahí, bueno, no sé si de pronto esté Fernando, que me pueda colaborar con esa preguntita. Sí, dime, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, a ver, si yo veo el listado que tienen en ocurrencias, aparecen las cesantías, ¿cierto? Que eso es esporádico. Cuando yo las voy a pagar, que es en el mes de febrero, o dónde las debo colocar o cómo las coloco, y lo mismo los intereses a las cesantías, porque no vi ahí la parte de intereses a las cesantías que también le debo pagar al empleado. Entonces, no sé si es que solo la DIAN quiere que le mostremos la nómina de lo que le pagamos al empleado por nómina, porque las cesantías que se consignan, pues no van por nómina. Los intereses es algo también que se paga por aparte, pero pues no sé cómo No, ahí solamente sería lo que le corresponde al empleado. Sí, eso es lo que está pidiendo la DIAN. Sí, por eso no está ahí contemplado pues en la línea respectiva de cesantías, pues lo que su merced me indica. Solamente lo que le corresponde al empleado. No Y le los entiendo, intereses, perdóneme, pero no le entiendo, o sea, no le entiendo, o sea, yo voy a pagar en el mes de febrero, pero yo se lo pago, Sí. es del empleado, pero yo se lo pago es a un fondo de cesantía, ¿cierto? Sí, Entonces, eso es lo que debo meter en esa casilla, pero yo diría, si yo al empleado, ¿por qué no lo registro? Hasta lo que yo estoy viendo, y perdón, no sé si estoy mal, la DIAN lo que quiere es que yo registre mi nómina y registre todos los pagos a los empleados para que en el momento en que yo haga la información exógena, a ellos se les refleje y mirar a ver qué estoy omitiendo y qué no. Eso es lo que yo veo que ellos quieren también. Claro, mira, si Entonces, tú te das cuenta, en ese orden de ideas, ¿dónde llevo los intereses de cesantías que también le afectan o le afectan, no, son un ingreso para el empleado? claro, mira, si tú miras en la pestañita donde te indica sobre las ocurrencias de cesantías que debes reportar, pues fuera de los datos generales de la cesantía del empleado, perdón, te dice qué le vas a reportar y ahí te da el valor pagado por cesantías, el porcentaje de los intereses y el valor pagado por esos intereses, que esos los pagas una única vez al año, que es en el mes de febrero. Ahí los estás viendo reflejados. Entonces, esas ocurrencias eventuales, como las primas y las cesantías, te dan dentro de las pestañitas que te indican que debes reportar. Y en esa de cesantías, ahí te dice, mira, valor pagado de cesantías, el porcentaje sobre esas cesantías que corresponde a intereses y el valor efectivamente pagado por intereses de cesantías. ¿Sí? Y ahí reportas todo en una sola línea que va a ser eventual, que va a ser en el mes de febrero donde la reportas, así como en diciembre tendrás que reportar la de la prima y así mismo será en junio. Ah, ok. Y lo hago dentro del mes que le corresponde a cada uno. O sea, intereses en enero, en la nómina de enero. Y Correcto. cesantías en la nómina de febrero. Correcto. Ay, ok. Muchísimas gracias. Listo, bueno. Bueno, veo que promotora en verdad tiene, sigue con tu manita levantada. ¿Tienes alguna otra pregunta o allá? Bueno, entonces veo que no hay más preguntas. Agradecerles a todos pues por todo el tiempo, pues esa dedicación que van a tener para armar sus archivos planos. Y recuerden pues que estamos dispuestos, disponibles para ayudarlos en todo este proceso y en todo lo que necesiten.
Entonces, pues ya con esto daríamos por finalizada la sesión. Y bueno, muchas gracias por todo. Espero que haya quedado todo claro y muchas gracias.